Dice nuestra perashá Nasó. Nasó et Rosh Bene Gershom Gam Lebet Avotam Lemishpejotam. Dice, van a contar las cabezas de los hijos de Gershom, también por sus casas paternas y por sus familias. Y también está escrito algo parecido con los hijos de Keat. Nasó el Rosh Bene Keat, Mitoch Bene Levi, Lemishpejotam, Lebet Avotam. Dice ahí, van a contar a las cabezas de los hijos de Keat, dentro de los hijos de Leví, por sus familias, por la casa de sus padres. Y pregunta al Hatán Sofer, porque acá hay una diferencia grande. Acá dijo, uno dijo Bene Leví, otro no dijo Bene Leví. Con los Gershom no dijo Bene Leví. No sé si esa es la pregunta. Pero hay una diferencia en el texto de los dos. Y los dos son hermanos. Pregunta acá, ¿por qué a los... no pregunta sobre ellos, Bene Gershom, los hijos de Gershom o los hijos de Keat. Pregunta por los hijos de Merari. Los hijos de Merari no dicen Nasó et Rosh. Dice solamente los hijos de Merari por sus familias, por la casa de sus padres, vas a contar. Y no dice, vas a contar, dice Tafkodotam. Dice, vas a contar, pero no Nasó, vas a censar, vas a, como trae con los hijos de... Trajo un lenguaje diferente con los hijos de Gershom y Keat a los hijos de Merari. Y explica el Hatán Sofer que Keat y Gershom, ellos representan el tiempo de que Israel, Keat nos muestra el tiempo en que estuvieron en Eretz Israel. Estuvieron los hijos de Israel en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque dice Belú y Kat Amim. Es algo que está escrito en Bereshit y que nos habla sobre la época que estuvieron en la tierra de Israel. Gershom nos indica el tiempo en que ya Gurushó, ya no están más, hubo Gerush, hubo destierro. Por la palabra, es por la palabra Keat y la palabra Gershom. La palabra Gershom muestra que ya estuvimos desterrados de la tierra, pero todavía había sabios que nos mostraron, nos iluminaron y nos mostraron el camino por el que tenemos que conducirnos. Dice, esto es la época en la que se acercaban Korbanot, pero fuera de Jerusalén. Y el tiempo, en este tiempo, cuando ellos estaban seguros en su tierra, aunque estaban también en el destierro, pero también estaban seguros. ¿Por qué? Porque estaban los sabios de la generación que nos mostraban lo que teníamos que hacer. Entonces ahí dice Nasó. Van a contar por sus casas paternas. ¿Por qué? Porque las casas paternas son importantes. Porque los sabios que muestran el camino muestran la tradición de los padres. Y entonces hay un lenguaje elevado que habla sobre los padres y sobre los hijos, que estaban en una categoría de ser Beta Botam, que estaban en la categoría de ser que están según sus casas paternas. Pero en la última generación, en la generación del Shemel, ¿qué es Shemel? No sé qué es Shemel. Nikraim Bene Israel Bene Merari. No sé qué es esto, debe ser la época después de la destrucción de Beit HaMikdash. Entonces nos llamamos Bene Merari al Shem, por cuanto que nos amargaron las vidas con sufrimientos muy duros, y así como está simbolizado en los nombres de los hijos de Merari, Mahli y Mushi son los nombres de los hijos de Merari. Mahli viene de Lashon Mahalá, de Holi,
de enfermedad. Y Mushi viene de un lenguaje de Shinshu Me Elokeem, que está hablando de que abrazar la idolatría. En Trudim, y esto es algo que por supuesto nos trae sufrimientos y nos trae todo tipo de problemas. Por eso no está escrito Nasó, por eso no está Nasó el Rosh Levet Abotam, no van a contar las cabezas, se fueron del camino. Porque ahora estamos separados, lo aleno, estamos separados de nuestros padres, estamos separados de las tradiciones, estamos en una categoría donde cada uno no puede, yo no puedo decir que estoy parado en un lugar que puedo mantenerme firme. ¿Por qué? Porque nos rodea toda la cosa negativa, nos rodea, como dijeron nuestros sabios en Baba Batra, Doroshel Shemer. ¿Qué es el Doroshel Shemer? Acá trajo la generación del Shemer. El nombre de esa generación. Dice, en Beria Yeholá Lamod Bemejizatón. No hay ninguna creación que pueda estar cerca de esto. Be'ej Yomar Be'en Nasó. ¿Cómo vamos a decir contarlo con sus casas paternas? Haré en Sarich Leromem Otam al Madregat Abotam. No podemos, no necesitamos subir a la categoría de nuestros padres, pero no podemos. ¿Por qué? Porque Muy bajo. Estaba muy bajo. Que Abotam Tefelim Laem Be'em Gedolim Meem, porque son. A ver, acá trae una explicación. Dice, traen el libro Kadmon, un libro de Berit Menujá, un libro de hace mucho tiempo, que en verdad, ¿cuál es la importancia de la última generación? Porque tampoco tenemos que tirarnos abajo y matarnos y decir que estamos en lo peor de lo peor y que no hay solución. No podemos hacer eso. Tenemos solución. En verdad, la importancia de la última generación es muy grande. Es muy grande la última generación. Porque lo que dijeron está escrito en el Gemara Shabbat, en Rishonim que Malachim, Anu que Ben Adam. Si los anteriores, los primeros fueron como ángeles, entonces nosotros somos como personas. Y si los anteriores, los primeros fueron como personas, nosotros somos como burros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Dice, no, me da a ver. Dice, esto no está dicho sino en aquella época, no ahora. Porque de acuerdo al valor de la generación, entonces los últimos, porque ellos dicen los primeros, esos eran los últimos. Si los primeros son como ángeles, entonces los últimos, que somos nosotros, los últimos, no nosotros, sino los últimos sabios. Estamos hablando de Rishonim y Aharonim. Si los Rishonim son como ángeles, los Aharonim, que nosotros ni llegamos a los talones de los Aharonim, los últimos son como personas. Y si los primeros son personas, los Aharonim son burros. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nosotros no sé qué somos. Nosotros no sé qué vamos a hacer. Mátalo, sí. No, un momento, estamos en medio de clase. 10 minutos. Pero yo no sé. Bueno, no importa, no, estamos en clase. Entonces, si los primeros son como personas, los últimos que son burros. Y estamos hablando de los sabios, de los primeros y de los últimos. Y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? No sé qué nos queda. Pero todo esto es de acuerdo a la grandeza que tenían los primeros. No puedo decir que yo ahora, cada uno en su generación, no puedo decir que yo ahora porque yo ni siquiera soy de los últimos. Nosotros somos de los últimos, somos mucho más atrás. ¿Y de qué vamos a decir? No nos queda nada. Si ellos eran como ángeles y las otras personas, nosotros ni burros, no sé qué somos, ni hormiga ni nada, ni gallinas gritonas somos, no somos nada. Entonces, los Tanaim y los Emoraim, entonces, ¿qué eran? Si los Rishonim eran ángeles, ¿qué eran los Tanaim y los Emoraim? Era mucho más. Bueno, pero, ¿qué vamos a decir en nuestros días? Cuando la oscuridad cubre toda la tierra, ¿qué vamos a decir? Y entonces no sabemos ni qué somos, ni hasta dónde llegamos. De todas maneras, nosotros vemos que nosotros nos tenemos que fortalecer.
los hijos de Israel. Y servir a Hashem de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestra inteligencia. Y eso va a ser más importante que los justos de las épocas, inclusive de los Rishonim. ¿Por qué? Nos va a explicar acá Rabbi Elimelech Biderman por qué. Y lo que nos trae está muy bueno. Dice así que así dijo el Rebbe Mir Rushin. Dijo, ¿qué es lo que dijo la Gemara en Shabbat? Dijimos, si los primeros son como los ángeles, entonces nosotros, los últimos, somos como personas. Esto lo están diciendo los sabios, los últimos sabios, no nosotros, los últimos sabios. Y si los primeros eran como personas, nosotros somos como los burros. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que se para a hacer tefilá delante de su creador, eso no tiene ninguna novedad. Una persona que se pare a hacer tefilá delante de Hashem es algo normal, ¿no es cierto? Pero cuando yo paso al lado de un rebaño de animales, ¿sí? Un grupo de animales, y de repente veo que uno de los animales se para y empieza a hacer tefilá, empieza a alabar a Hashem, entonces, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es tremenda. Esto es una cosa nueva, una cosa impresionante. Entonces, no vamos si vemos un animal que está haciendo tefilá, entonces yo no voy a mirar a ver qué clase de tefilá está haciendo. ¿Por qué? Porque es un animal. Ya me sorprende si lo hace tefilá de corazón o no lo hace de corazón. ¿Por qué? Porque el hecho ya de que un animal esté, ya es una cosa grandísima. Entonces, y esto es, si los primeros son como personas, entonces nosotros somos como burros. Si las personas, entonces ahora esas personas nos ven, la tefilá de ellos tiene que ser una tefilá, pero la nuestra es una tefilá del burro. La mía es la tefilá del burro. Y entonces, si la tefilá mía es la tefilá del burro, porque mi generación es la generación que está en la oscuridad, entonces que nosotros hagamos tefilá es una cosa grandísima. Porque ellos son las personas, nosotros somos los burros. Y los burros somos burros que hacemos tefilá. Entonces, Hashem no nos va a revisar, y va a revisar y va a recibir nuestra tefilá con favor, con piedad, y nuestras oraciones van a ser recibidas, por más que seamos burros haciendo tefilá.